Hello everyone, how are you? My name is Richard Morales, I am an English teacher and I am the founder and director of Higher Learning Language School, right? Today we're going to learn the use of the auxiliary do and does. Most of the students, they've got the problem of answering wrong, right, at the time of an exam, for example. They normally don't use when to use do and when to use and does, right? So today we're going to solve that problem. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Soy Ricardo Morales, director general de Higher Learning y fundador de Higher Learning Language School. Y bueno, hoy vamos a aprender el uso de los auxiliares do and does, ¿sí? Como les decía, muchos estudiantes tienen problemas a la hora de contestar un examen o a la hora de expresar inglés porque no saben cuándo va do o cuándo usar does. Es algo súper fácil que hoy vamos a aprender a hacerlo. Vamos entonces. Do y does son auxiliares de la línea de tiempo presente simple, ¿sí? O sea, solamente los vamos a usar cuando expresemos, cuando hablemos en presente simple. Y los usos son para expresar formas negativas, para decir algo que yo no hago, ¿sí? Algo que tú no haces, algo que ellos no hacen o algo que nosotros no hacemos. Entonces, y bueno, antes de eso, también nos sirven los auxiliares do y does para crear preguntas, ¿vale? Para ver si tú haces, para que yo sepa si tú haces algo, o ellos hacen algo, o él o ella hacen algo, ¿sí? Entonces, de hecho, se escucha el presente simple, porque en presente simple expresamos las cosas que hacemos, ¿sí? En futuro las que haremos, en pasado las que hicimos. Entonces, podemos identificar muy fácilmente cuando estamos hablando en presente simple. Entonces, estas son las tres funciones. Como les decía, do y does son auxiliares funcionales de la línea de tiempo presente simple. ¿A qué me refiero con funcionales? Son funcionales porque exactamente tienen funciones. Como les decía, tienen la función de crear formas negativas, crear preguntas y también tienen la función de crear reafirmaciones, ¿sí? Vamos a aprender ahorita más sobre esto. Entonces, es muy importante saber que el auxiliar do es usado específicamente para los pronombres I, you, they, and we. Y el auxiliar does es usado específicamente para los pronombres he, she, and it, para poder hacer negaciones, para poder hacer preguntas y para poder hacer reafirmaciones. Por ejemplo, si yo quiero decir algo que no hago, voy a usar el auxiliar do, porque mi pronombre es I, yo, para que suene un no. Un no en la expresión en presente simple. Por ejemplo, si yo digo no veo televisión, diría I do not watch TV, que es la forma completa de la expresión. I do not watch TV. Sin embargo, algo que es muy común en inglés es expresar algo que se conoce como the short form o the contraction o la contracción, la forma corta, que es don't, que es el auxiliar do, agregamos la n, ponemos un apóstrofe, así como está aquí indicado, I don't, y la acción que yo no hago. La acción tiene que estar en forma base, así, watch TV. Por ejemplo, si yo digo algo como, no sé, no como comida chatarra, sería I don't eat junk food. I don't eat junk food. Si digo, por ejemplo, no voy al cine en la noche, diría I don't go to the cinema at night, ¿sí? Entonces, la negación en presente simple con los pronombres I, you, they, we va a ser siempre do not en la forma completa or don't. En contraste, el auxiliar does, ¿sí? Para usarlo, lo vamos a usar únicamente para los pronombres que se les conoce como pronombres de tercera persona. Recordemos que los pronombres somos primera persona I, segunda persona you, tú, usted, ¿sí? Tercera persona singular él, ella, o el pronombre it que se refiere a la idea de algo. Entonces, en esos pronombres que voy a usar la expresión negativa does not o su contracción doesn't. Por ejemplo, si yo digo él no ve televisión, diría he does not watch TV or he doesn't watch TV, ¿sí? Puedo usar, I can use the full form or the short form. Puedo usar la forma corta o la forma de contracción. He doesn't watch TV. Algo que estaría mal en inglés sería decir algo como por ejemplo I doesn't run. Eso está mal porque
bueno, estoy usando el auxiliar does para el pronombre I, lo cual es erróneo. Nunca lo hagan en un examen, ¿sí? O si algo que yo dijera, por ejemplo, she don't study. Quiere decir que ella no estudia, lo cual está mal, porque el pronombre she es usado únicamente con el auxiliar doesn't, ¿vale? Esos son errores muy comunes. Entonces, en la negación vamos a manejar la forma does para únicamente he, she, it en presente simple, y voy a usar la forma do not or don't para los pronombres I, you, they, we en presente simple, ¿sí? We can also make questions with these auxiliaries. También podemos hacer preguntas con los auxiliares. Something that is very important to remember is that the auxiliary normally goes before the pronoun. Algo muy importante de recordar es que el auxiliar en pregunta va antes del pronombre, ¿sí? Si yo voy a hacer una pregunta a la segunda persona, por ejemplo, a ti, usaría mi auxiliar al inicio, antes de mi pronombre, y diría do you, y cualquier expresión en forma base que yo quiera preguntar. Por ejemplo, do you study? And I'm making a question. Estoy formando una pregunta. I am forming a question in this case. Estoy formando una pregunta en este caso. Do you study? ¿Estudias? O por ejemplo, ¿ves televisión? Do you watch TV? Por ejemplo, ¿corres por las mañanas? Do you run by the mornings? Cualquier expresión que yo quiera hacer, cualquier pregunta, perdón, que yo quiera formar, ¿sí? Como te la estoy formando a ti, tú eres segunda persona you. Por lo tanto, de acuerdo a lo que acabamos de aprender, el auxiliar do se usa únicamente para los pronombres I, you, they, we. Si quiero saber sobre ellos, uso mi auxiliar do, mi pronombre they y mi acción o el verbo que yo quiero saber sobre ellos. Ellos estudian o ellas estudian, do they study? Ellas escuchan música, do they listen to music? Ellas hacen ejercicio, do they do exercise? Entonces estoy creando la pregunta. Normally with the pronouns he, she, it, we are going to use the auxiliary does. Normalmente con los pronombres he, she, it vamos a usar el auxiliary does. The same way, de la misma forma, we use the auxiliary at the beginning. I mean, before the pronoun. Digo, al principio, o sea, antes del pronombre. Por ejemplo, si quiero saber si él estudia, ya no voy a usar el auxiliar do, sino el auxiliar does, porque sé que corresponde a tercera persona. Does he study? Él estudia. Does he study? ¿Sí? O, por ejemplo, si yo quiero saber si ella cocina, diría, does she cook? ¿Sí? Does she cook? Estoy haciendo la pregunta. Normalmente, en respuestas cortas, cuando alguien pregunta, por ejemplo, do you study? Voy a dar una respuesta corta como un sí en español. En inglés, cuando damos una respuesta corta, decimos yes, mi pronombre, si me está preguntando a mí, yes, I, y regreso de nuevo el pronombre, yes, I do. Si digo que no, diría algo como no, y como dice aún no, entonces mi auxiliar en forma negativa en contracción, no, I don't. ¿Sí? En el caso de terceras personas, por ejemplo, si me preguntan, does she study? Ella estudia, diría en forma afirmativa corta, yes, she does. Yes, she does. En forma negativa corta, no, she doesn't. Si me preguntaran de he, de él, bueno, diría, por ejemplo, does he run? Él corre, diría, yes, he does, or no, he doesn't. It's very simple, right? And actually, when we speak, we use it all the time. Cuando hablamos, lo usamos todo el tiempo. Entonces, ahí están los usos de los auxiliares do and does en presente simple. Recuerden que usamos do y does para presente simple. Cuando estamos hablando en pasado, en este caso usamos el auxiliar did. Intercambiamos el auxiliar do y does por el auxiliar did. Y el auxiliar did va usado para todos los pronombres. ¿Sí? When we talk in future, when we express things in future, we don't use the auxiliary do or does, nor the auxiliary did. In this case, we're going to use the auxiliary will. Digo que en futuro ya no usaremos el auxiliar do or does, ni tampoco el auxiliar did. En ese caso vamos a usar el auxiliar will, pero estos son temas que vamos a ver en la siguiente clase. Aquí, como les decía, tenemos ya dos funciones del auxiliar do and does. ¿Sí? Lo más importante acá es que recuerden que usamos do para pronombres I, you, they, we y does para pronombres he, she, it. Lo podemos usar para hacer negaciones con sus respectivos pronombres, ¿sí? Y para crear preguntas. Another use that we can apply with these auxiliaries is to make reaffirmations. Otro uso que tenemos y que podemos hacer con estos auxiliares es que podemos hacer
reafirmaciones. ¿Qué es una reafirmación? Por ejemplo, yo puedo decir estudio, es una afirmación, pero también puedo decir yo sí estudio, o puedo decir hago ejercicio, es una afirmación, o puedo decir yo sí hago ejercicio. Ese sí que yo hago, ¿sí?, lo hace también el auxiliar cuando está en forma positiva, en forma afirmativa, después del pronombre. Si se dan cuenta, bueno, es lo equivalente en forma contraria a lo negativo, ¿no? Cuando yo digo yo no veo televisión, yo pongo un don't, I don't watch TV. So, if I want to say, así que si quiero decir yo sí veo televisión, the only thing that I have to do is to use the same auxiliary do, but in positive sense. Lo único que tengo que hacer es usar el auxiliar to, pero en sentido afirmativo, en sentido positivo. Por ejemplo, toda la reafirmación que yo quiera hacer en presente simple, yo sí trabajo, yo sí estudio, yo sí leo, yo sí veo televisión, yo sí escucho música, esa reafirmación, ese sí, lo vamos a hacer con el auxiliar do. Por ejemplo, I do speak English. You do speak English. Tú sí hablas inglés. En el caso en tercera persona va a suceder lo mismo. Ya no usamos do, sino el auxiliar does en forma afirmativa para decir él sí habla inglés. He does speak English. O por ejemplo, si yo quiero decir ella sí estudia idiomas, diría she does study languages. ¿Sí? Entonces, los auxiliares do y does son auxiliares funcionales de la línea de tiempo presente simple. Normalmente usamos el auxiliar do para pronombres I, you, they and we, y usamos does para pronombres he, she. Podemos formar negaciones, ¿sí? I don't watch TV, she doesn't run by the mornings, ¿sí? O puedo formar preguntas. Do you work every day? O por ejemplo, does she watch TV in the mornings? ¿Sí? Podemos formar este tipo de preguntas. Y puedo hacer reafirmaciones. Puedo decir I do work every day. Yo sí trabajo todos los días. I do work every day. O puedo decir en tercera persona algo como he does play video games. Él sí juega videojuegos. ¿Sí? Ok, bueno, esto fue todo por esta clase. Qué bueno que estuviste aquí. Espero que te haya servido muchísimo. Cualquier duda que tengas, puedes escribirla en los comentarios y yo con muchísimo gusto resuelvo la duda. ¿Sí? Soy el profesor Ricardo Morales, director y fundador de High Learning Language School y bueno, espero que estés en el siguiente video. ¿Sí?